tenemos nada. Nada para llevar. El tanque está vacío. Déjalo así. Listo, estamos de vuelta. Vamos a ver entonces otro aspecto más Una enchilada. de las funciones definidas por el administrador. Tranquila, señorita. Todo va a estar bien. Funciones definidas por el administrador o por lo que le conocen también el usuario. Pero el usuario no es el usuario común, es el administrador o los que están en el lado del servidor. Ya. Están ingresando todavía ya. La base de datos, entonces, con lo que vamos a trabajar de ejemplo, ¿no? Vamos a ubicarnos en EduTech, ¿no? Que ya la tienen ustedes, y vamos a crear una función. Por si acaso no exista, puede que sea, la he escrito antes, ¿no? La borro, ¿no? Drop function, y no se puede porque no existe. Muy bien. Para crear una función es así. Create function, el nombre de la función es de la sintaxis, y luego entre paréntesis los argumentos de la función. Aquí no se llaman parámetros, pero viene a ser casi lo mismo, son variables, pues, sino que en funciones se le llama argumentos de la función. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser varios, ¿no? ¿Sí? Y pueden ser de diferente especie también, en este caso son de la misma especie, y se definen como los parámetros con una arroba, ya que es una variable en realidad, ¿no? Arroba n1, arroba n2, arroba lo que quiera. Luego el tipo de dato, en este caso entero, lo que vienen a ser los dos argumentos que tiene esta función. Y luego, ¿qué cosa va a hacer? Tengo que decirle qué va a retornar. Esta es la diferencia con el store procedure, ¿no? Returns, no confundir con return, ¿no? Returns significa qué cosa va a devolver. Va a devolver entero. En este caso, la función necesita dos enteros y devuelve otro entero. No necesariamente es así, ¿eh? No necesariamente son homogéneos. Pueden ser totalmente heterogéneos, o sea, lo que entra y lo que sale, no necesariamente tiene que ser igual. Depende de qué cosa quieres hacer con la función. Bueno, en este caso, para que sea un caso sencillo, para empezar, los tres son similares, ¿no? Ingresan dos enteros y sale un entero, returns. Y luego empieza el proceso. Declaro una variable, arroba suma interna para mi función, y establezco que esta variable va a ser igual a la suma de los argumentos, arroba n1, arroba n2. Y luego aquí es donde le indico a la función que termine devolviendo algo. En este caso retorna la variable arroba suma, que ha asumido los dos valores de los argumentos entrados. O sea, en otras palabras sirve para sumar, ¿no? Una cosa sencilla, pero bastante ilustrativa de cómo funciona una función, cómo se crea una función para que vaya tomándole conocimiento, se vaya acostumbrando a cómo es una función. Una función sencilla para empezar, ¿no? Le das dos enteros y retorna un entero. En el cuerpo se declara una variable interna para poder establecer la operación que necesito, que es sumar y pasársela allí. Y luego hago que retorne justo esa variable, que retorne la variable. Ya, entonces creo la función. Ya está. Creé la función. Y ahora, ¿cómo se usa? ¿Crearon la función? Créenla para poder probarla, pues, ¿no? Créenla, por favor. Sí. Ya. Si ya la crearon, entonces vamos a probarla. La función va a devolver un valor, pero necesito que se vea, ¿no? Bueno, estas funciones, por lo general, se usan dentro de un procedimiento, dentro de una transacción, dentro de un programa, vale decir. Es como una herramienta adicional, ¿no? Y con eso siguen trabajando. Pero ahora lo que necesito es ver qué devuelve.
¿Qué es lo que va a hacer el usuario después? No sé, pero necesito ver que funciona para que con eso él siga trabajando en lo que tenga que hacer. ¿Y cómo la veo? Bueno, eso puede ser con un print o puede ser con un select para verlo acá nada más, ¿no? Entonces, a ver, con un print que presente el resultado. En la función se llama DBO prueba, se le pone de todas maneras DBO, que significa Database Owner, el que posee el objeto, y luego los argumentos, en este caso 16 y 19, son los dos argumentos de entrada que le estoy dando. Así se ejecuta a la función. Pero cuando lo ejecute, devuelve un valor. Lo estoy mandando a presentar, pero podría pasar una variable también, ¿no? A ver, ejecuto y me devuelve 35. Pero también podría haberlo presentado como resultado de una consulta, ¿no? Select, ¿no? Y pongo la función otra vez igualita y me lo devuelve con la ventana de resultados. O como les decía, puede formar parte de una estructura, de un algoritmo un poco más grande y lo necesito guardar en una variable. Declaro una variable del tipo que devuelva la función. Establezco que la variable es igual al resultado de la función, que es esta que está acá, está dando argumentos 2,8. Y luego para verificar qué sale, presento la variable @x que le he tomado como ejemplo, ¿no? Y devuelve 10 porque es 2,8, ¿no? ¿Sí? Entonces, como pueden ver, la aplicación de las funciones es bastante, digamos, flexible, no la puedo usar en diferentes partes. Aquí lo estoy presentando para ver porque no estoy haciendo otra operación adicional, pero dentro de un programa más grande puede servir para otras operaciones particulares que hagan que el algoritmo que se está programando sea un poco más fácil, ¿no? Porque ya le estoy dando herramientas al programador para que no haga tanto trabajo, ¿no? Yo puedo crear funciones a la medida para lo que él necesita precisamente. Las funciones se crean dentro del ámbito y se usan dentro del ámbito. Si quiero crear funciones que me sirvan para varias bases de datos, ahí tengo que crearlas en Model. Porque yo creo un objeto en general en una base de datos y solo se puede usar en ese objeto, en esa base de datos, perdón. Si quiero que los objetos sean compartibles, para eso tengo Model. Y para eso tendría que ubicarme en Model. A ver, me ubico en Model. Use Model. Voy a eliminar, por si acaso existe la función fnprueba2, aunque no existe porque no la he hecho por acá todavía, al menos. No, sí existía. ¿Ven? Dice, mejor la borro, porque a veces hago pruebas y ya la tenía, entonces la voy a borrar en Model, y voy a crearla. Ustedes no se preocupen si no la tienen, pues simplemente les sale que no se puede. Es la misma función, ¿no? Sino que ahora lo estoy creando en Model. Pero hay función fnprueba2, dos parámetros de entrada, argumentos de entrada, perdón, así se llama cuando es función. Returns int, retorna entero también. Empieza el proceso de declarar una variable interna, que es igual a la suma de los argumentos, y se presenta como lo de retorno a esa suma. Eso es lo que hemos hecho allá, pero vamos a verlo acá. Creamos la función. Pero está registrada en Model, acuérdense. Eso quiere decir que va a poder ser utilizada en otras bases de datos. Claro. El Model es el modelo, le dice sacar lo que es común. Pero ¿cuál es la restricción? ¿Se acuerdan o no? La función que he creado ahorita, fnprueba2, es posible utilizarla en diferentes bases de datos. Sí, pero en las nuevas bases de datos, las que hay ahorita, no se enteran de esta función. Solo son para las nuevas, a partir de ese instante. A ver, vamos a probar. Nos ubicamos en master. Vamos a crear una nueva base de datos, por si acaso la borro. Draw database nueva BD. Si me sale error es porque no existía, lo voy a crear. Crear database nueva BD. Me ubico en esa nueva base de datos, nueva BD. Y desde ahí voy a invocar la función esa que creé en Model, que es fnprueba02. A ver, con una simple impresión. fnprueba2, dos datos, dos argumentos de entrada, y vamos a ver si funciona. Sí funcionó. Funcionó. Y yo no la creé aquí en esta base de datos nueva BD. Es una base de datos nueva. Ahí se puede usar. Pero en las que ya existían, antes que cree la función, no la reconocen, por si acaso.
Por ejemplo, me voy con Norwin. Yo tengo Norwin, todos tienen seguro. Y ahí quiero usar la función. Fn prueba CA2, los mismos argumentos, a ver si me sale. Aquí me sale. Ah, lo que pasa es que yo la tenía antes, de verdad, pues claro, ya la había hecho antes ya. Por eso me sale eso, porque yo la tenía antes. Y si lo uso en, a ver. Tendría que borrarlas otra vez. Yo lo había creado antes, por eso me está funcionando. Creo una nueva base de datos, B2. Pero ustedes si lo hacen seguro de que no. Ah, no, voy a crearla primero. Voy a crear la base de datos nueva B2. Me ubico en nueva B2. Y creo, o mejor dicho, uso la función. También la reconoce. A ver, si en PAF, si es que la hice antes, va a estar ahí. Registrada. Vamos a usarla. Si la reconoce que la hice después. Sí, estuve haciendo experimentos con mis bases de datos. Me ubico en personal. Personal. Esta no existe, así que no puedo hacer la prueba ahí. No existe aquí. Bueno, por si acaso, voy a eliminar las bases de datos que había creado recién. Luego también 9D, 9B2, también las elimino. Me ubico en model y elimino la función fn prueba 02 y listo. Bueno, entonces la regla es que las nuevas bases de datos son las que van a ser posible, van a poder utilizar las funciones después que se creen en model, ¿no? Las que estaban antes no. En mi caso salió porque yo lo había hecho antes. Había hecho la prueba antes. Tendría que volver a borrar todo otra vez. Bueno, desinstalarlo, las bases de datos, o instalar mi programa también. Pero eso ya ahorita no lo hago, pues me va a demorar más. Pero si usted lo hace, segurito que no le funciona. ¿Lo hicieron por si acaso? Inténtenlo, ¿ya? Si crean su base de datos en model, su función en model, y después traten de usarla en funciones que en bases de datos que ya tenían en su máquina, no lo va a reconocer. Bien, vamos a ver de qué manera puede ayudar pues, las funciones a hacer operaciones, a veces cuando son largas, un poco tediosas, ¿no? Depende del tipo, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser por el área de matemática, ¿no? Crear una función que al entregarle los tres lados de un triángulo le devuelve el área de dicho triángulo. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Vamos a hacerlo en EduTech. Pues hay que seguir una formulita, ¿no? Esta fórmula de Herón, ¿no? Ya, por el nombre tal vez no la recuerden, pero por haberla sí se van a acordar. No es base por altura sobre 2, por supuesto, son los tres lados del triángulo. Así. O sea, es esta fórmula que me dice el área es igual a la raíz cuadrada del semiperímetro, donde P es A más B más C sobre 2, el semiperímetro, multiplicada por semiperímetros menos A, semiperímetros menos B, semiperímetros menos C, y esto te da el área, ¿no? O sea, para cualquier triángulo posible o existente, ¿no? Y quieren una fórmula que haga esto directo aquí en SQL. Entonces me ubico en EduTech. El área de matemáticas me ha pedido que haga esta fórmula, que haga esta función para aminorar pasos. Ya, muy bien, lo voy a hacer. Crear una función área. 3 argumentos, arroba n1, arroba n2, arroba n3, eso es para los datos, ¿no? Y los hago float porque es digamos, punto flotante, no es un número real, ¿no? Y lo que va a devolver es otro float. Y ahora sí, empiezo. Declaro una variable arroba área para guardar el resultado de tipo float. Declaro una variable arroba pms para el semiperímetro, porque lo voy a necesitar para aplicar mi fórmula. Y ahora sí.
establezco primero el valor de semiperímetro. Es igual a la suma de los tres lados dividida sobre 2. Por eso es semiperímetro, ¿no? Y luego ya, ahora sí aplico la fórmula. El área, que es igual a lo que dice acá esta formulita, ¿no? La raíz cuadrada, ¿no? Es SQRT en SQL, ¿no? Entre paréntesis, el perímetro que le he llamado PM por, entre paréntesis, PM menos el primer lado por PM menos el segundo lado por PM menos el tercer lado. La misma fórmula que está escrita en el lenguaje SQL acá, ¿no? ¿Sí? Es la misma fórmula. Y ahora sí. Return área para que devuelva el área. Listo. Y ahora probarlo, ¿no? Probemos con valores conocidos, pues, ¿no? Por ejemplo, el área del triángulo 345, que es un triángulo archiconocido, ¿no? Entonces, esto me da evidentemente 6, ¿no? Porque en realidad es un rectángulo. El 5 es la hipotenusa, sería 3 por 4, 12 sobre 2, 6, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, pero eso funciona siempre y cuando le den los valores adecuados, ¿ah? Yo les dejo una tarea de un pequeño reto. O sea, esta función usted la va a variar de alguna manera para que le indique que no se puede hacer cuando el triángulo no existe. Ah, ¿y cuando el triángulo no existe? Pues un triángulo, para que exista, cada lado debe ser mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. Cada lado. Y eso se tiene que comparar con todos los lados. O sea, cada lado debe ser mayor que la diferencia en valor absoluto, por supuesto, de la diferencia de los otros dos. Debe ser menor que la suma de los otros dos. Y eso se debe cumplir para los tres lados. Entonces, hace esa verificación previa primero, y si no le sale, tiene que mandar pues un código que diga el triángulo no existe, ¿no? ¿Sí? De eso se trata. A ver, de repente se me puede ocurrir poner en el examen, ¿no? Como una preguntita, ¿no? Ya les di una fija. Acuérdense. Ah, por si acaso la próxima clase ya es el examen. El examen, sí. Pero vamos a tomarnos nuestro tiempo porque me falta hacer un demo. Y acá no creo que ya me alcance el tiempo para hacer el demo. El demo, ¿se acuerdan de que cómo es posible de que todo lo que estoy haciendo acá está bonito, se ve el resultado, sí, qué chévere sale, ¿no? Pero no lo voy a usar yo, pero al final de cuentas, ¿quién lo va a usar? El programador. Yo le tengo que dar mi procedimiento, mira, aquí está mi procedimiento, aquí está mi función, aquí está todo lo que estoy haciendo yo. Toma y úsalos en tus aplicaciones para que sean más fáciles. Pero él no se va a llevar en realidad mi procedimiento, pues. Le voy a decir cómo se llama y dónde lo va a encontrar en mi servidor. Y él va a tener que hacer en su aplicación alguna serie de protocolos que le permitan usar ese objeto que tengo acá. Y ahí viene la chamba de él. Claro, le va a reducir el trabajo de hacer el programa tan grande, pero tiene que tener un conocimiento más profundo de lo que son los objetos de conexión a base de datos, ¿no? Para poder utilizar bien mi procedimiento almacenado. Tiene que crear un objeto command, tiene que crear objetos parámetros, tiene que vincularlos con los parámetros de mi procedimiento, y una vez que los tiene encajados, ahí recién lo van a ejecutar, ¿no? O puede utilizar como un trigger también hasta cierto nivel, le ayudaría mucho, pero él tiene que saber qué cosa devuelve y cómo se hace. Entonces eso nunca lo ha visto acá, porque este curso no es de eso. Este curso es solamente programación, claro, del lado del servidor. No estamos viendo programación del lado del cliente, pero el cliente no va a hacer lo que estamos haciendo acá directamente. Él tiene que emularlo de alguna manera. Yo le doy los argumentos para que pueda trabajar. No es como acá que los he probado, lo vamos a hacer. Hay un demo que tengo para hacer una aplicación cliente-servidor trabajando en un programa en visualbasic.net que se conecta al servidor para hacer una transacción de venta, ¿sí? Pero eso lo hacemos al principio de la sesión del miércoles sería, ¿no? Sí, el miércoles que vendría a ser la última, y ahí tomamos el examen también. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver con esta función más. En EduTech voy a eliminar la función por si acaso exista. No existe, así que no hay problema. La función fn_dayFormat. Mire qué característica tiene esta función. Tiene un argumento de entrada, que es un daytime. Coma. Segundo argumento de entrada es un char de 1. Uy, ahí sí cambió la cosa, ¿no? Ya no son homogéneos, son heterogéneos.
Está ingresando un tipo datetime, está ingresando un tipo char de 1, es totalmente diferente, y está retornando un nchar de 20, también es otro tipo, o sea, lo que les decía, no necesariamente lo que entreguen a la función tiene que ser lo mismo que devuelve, depende de cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué cosas necesitamos acá? Un dato de entrada que es un datetime, o sea, una fecha. Luego un texto, pero corto, ¿no? Es un carácter nada más, que se va a servir como separador. Es decir, vamos a crear una función que le dé un formato a una fecha de la manera que al usuario quiera, con el separador que quiera. Y va a retornar casualmente un nchar de 20, ¿no? O sea, carácter. Empieza entonces. De frente, ¿qué va a retornar? Aquí hay un convert, ¿no? Pero ¿un convert para qué? Ah, para esto que está acá, que me va a dar seguramente alguna parte, ¿no? Numérica. Y esto lo va a convertir a texto, ¿no? Pero ¿qué hay en esta función? Como segundo argumento, hay una función que les trae a la fecha indate, o sea, el argumento de entrada es la fecha de ingreso, una fecha que vamos a dar, o el usuario le va a dar, le va a extraer la parte día. Pero cuando les traiga la parte día, les trae como número, ¿no es cierto? Yo lo convierto a char, a carácter, para poder concatenarlo con quién. Aquí ya tengo el día capturado y convertido a texto. Y luego lo concateno con más al separador que se eligió como el primer argumento, el segundo argumento de entrada, que puede ser un slash, una rayita inferior, una rayita de menos, lo que quiera el usuario al final. Le estoy dejando ahí a su libre albedrío que elija qué separador va a usar. Y luego hasta ahí tengo el día con el separador junto y vuelvo a extraer de la fecha de ingreso en la parte mes como número, lo convierto a texto y se lo concateno con el separador. Y ahí tengo entonces día, separador y mes. Y finalmente otra vez se concatena con el separador otra vez y otra vez voy a extraer de la fecha de ingreso la parte año y lo voy a convertir a texto y lo voy a concatenar con el último separador que va a tener. O sea, va a tener día, mes, año separados con un separador que el usuario va a decidir cuál va a usar. Bien, entonces vamos a ver. Ya tengo la función fnDayFormat. Probando. Si yo veo la fecha de hoy día del sistema, se puede ver con getDay, ¿no? A ver, ejecuto, ahí está. Pero va a ser una fecha, pues, que no sé si les interese mucho, ¿no? Año, mes, 5, día, 18, ¿no? 21 horas, 25 minutos, 10 segundos, 90 milisegundos. Entonces está capturando hasta los milisegundos, ¿no? Dice, a veces uno no quiere ver tanto, pues, ¿no? Entonces vamos a usar para eso nuestra función dayFormat. Presentándola con un select. El dato de entrada va a ser la fecha del sistema y el separador van a ser 2 puntos. Ahí está. 18 de mayo del 2020, ¿no? Con separador 2 puntos. Eso dependía del usuario qué separador iba a usar. ¿Qué le gusta? Por ejemplo, quiere poner el clásico slash, ya pues le pone el slash y está, salió 18 del 5 del 2020. Y eso se puede aplicar no solamente para una fecha como esta, sino para una fecha de un campo, de una tabla, que a veces sale muy engorroso verlas, ¿no? Por ejemplo, si quieren ver en matrícula, select asterisk from matrícula. Me sale la matrícula, pero viene la fecha, pues, ¿no? Es un poco demasiado, ¿no? Demasiado. ¿Para qué quiero los milisegundos, no? Solamente quiero ver día, mes, año y se acabó, ¿no? Entonces voy a utilizar mi función que tengo para esto, ¿no? Presento el ID de curso pro, el ID de alumno, y aquí invoco la función, y el campo fue matrícula. Ahora ya no es un valor fijo, es un valor que sale del campo mismo, ¿no? Y el separador que le estoy dando es un slash. Y mire cómo sale ahora. Ahora sí sale más bonito, ¿no? Miren, ¿no? ¿Sí? Usando el formato que yo he creado, o mejor dicho, la función de formato de fecha que he creado. Ahora si el usuario quiere, nada más quiere el slash, quiere 2 puntos, quiere rayita inferior, ya eso depende de él. Pero tiene esa posibilidad. ¿Sí? Esta función, la función cubo, tiene un argumento de entrada que es un float, es un número real de punto flotante,
y luego retorna también, en este caso, la multiplicación de los tres, de los mismos valores 3 veces. O sea, está elevando realmente al cubo, ¿no? Ya lo creé. Ahora hago un select para ver el resultado. Si le doy con argumento 4, me va a dar pues 4 al cubo, que es 64, ¿no? Una función directamente creada por mí para cuestiones especiales, ¿no? Esta es un caso especial. La función factorial que estoy creando. Usted sabe que es un factorial, pues no es el producto, digo el producto el factorial de un número es el producto de todos los números consecutivos a partir del 1 hasta llegar a ese número. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta llegar al número. Ese es el factorial, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. El argumento de entrada va a ser casualmente el número al cual se le va a sacar el factorial, ¿no? Para que le aplique la función. ¿Y qué va a hacer? Declaro una variable interna, @i, para guardar ahí lo que suceda al establecer el factorial. El number, si el number es menor o igual a 1, aplicando la definición de factorial, se establece que el factorial es 1. Si es menor, igual a 1, ¿no? De frente, por definición matemática, es igual a 1. Y en caso contrario, es porque ya es mayor. Establezco entonces que esa variable va a ser igual al número que ingresó, por el factorial del número menos 1. Oye, ¿cómo es eso? Estoy llamando a la función dentro de la función. Por ejemplo, quiero el factorial de 4. Va a ser igual a 4 por el factorial de 3. Y después retorna otra vez y verifica. Oye, pero se va a llamar otra vez a sí mismo. Entonces va a ser igual al número por el factorial, por ejemplo, el 4 por el factorial de 3, y por el 3 menos 1, factorial de 2. Se vuelve a llamar otra vez, la función se está autollamando varias veces ahí, ¿eh? Eso se llama función reflexiva, se llama a sí misma, ¿no? Dentro de la misma función se vuelve a llamar. Después va a ser 4 por factorial de 3 menos 1. O sea, 4 por 3. Por factorial de 2 por factorial de 1. O sea, 4 por 3 por 2 por 1. Y ahí salió. Se está autollamando varias veces, ¿no? Creo la función y ahora sí la invoco, ¿no? Por ejemplo, quiero el factorial de 4. Y me sale 24. Pues es 4 por 3 por 2 por 1, ¿no? Función volumen. La función volumen va a tener un argumento de entrada, o ponerlo acá mejor así, largo. Ancho, altura. Y va a retornar un decimal, plotando más o menos los decimales que tienen los otros, ¿no? Por si acaso, para dar más aproximación. Porque ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar los 3 argumentos de entrada, pues, ¿no? Es algo sencillo. Ya está. Y la función se puede usar en cualquier parte de la programación. Hasta inclusive se puede usar en la definición de una tabla. Miren, ¿ah? Voy a crear una tabla llamada bloque. El id de bloque va a ser un entero, va a ser la clave primaria en esa tabla. Color va a ser un char de 20. Altura va a ser un decimal de 4,1. Largo también decimal de 4,1. Ancho también decimal de 4,1. Y volumen, pues el volumen lo voy a autocalcular. ¿Cómo? Para eso definí mi función dentro de esta misma base de datos. Se puede usar, por supuesto, ¿no? La función que con entregarle los 3 valores me genera el producto. Y mire, lo estoy definiendo dentro de la misma definición de la tabla. Estoy definiendo el campo y de bloque y de color, altura, largo, ancho, como cualquier tabla. Y el campo volumen, pero le pongo la cláusula as y ahí le invoco a la función que se puede usar dentro de esta base de datos y me va a calcular el producto de los 3, ¿no? Y va a salir así. Creo la tabla bloque. Perfecto. Hago una consulta de la tabla bloque. Está vacía, no hay nada.
no hay nada. Pero ahora voy a ingresar un registro. Le voy a ingresar solamente el código, el color, ¿no? La altura, el largo, el ancho, el volumen no le voy a poner. ¿Por qué no le pongo? Porque se va a autocalcular, ya que lo he definido en la misma tabla así. Verifique cómo quedó la tabla bloque. Y a este no le puse yo, pues este último se generó, ¿no? Se generó multiplicando altura por largo por ancho, ¿no? Y con esto tenemos muchas posibilidades de trabajar, ¿no? De diferentes formas. Vamos a detener un ratito y continuamos ya para el último toque.